Albert Einstein. El nombre mismo evoca la imagen de un genio, el hombre detrás de la relatividad, de la ecuación más famosa del mundo, E es igual a mc al cuadrado, un científico que cambió para siempre nuestra forma de ver el espacio, el tiempo y el universo. Pero, más allá de las fórmulas, los experimentos mentales y las ecuaciones, hay una pregunta que persigue su legado como una sombra fascinante. ¿Qué pensaba Albert Einstein sobre Dios? ¿Era un ateo convencido, un hombre religioso que acudía a la sinagoga o algo totalmente distinto? La respuesta no es sencilla. Y de hecho, la ambigüedad en sus propias palabras y escritos dice mucho más sobre nuestra relación con la ciencia y la espiritualidad de lo que podemos imaginar. Es un enigma que nos obliga a ir más allá de las etiquetas simplistas de creyente o ateo y explorar la complejidad de una de las mentes más grandes que ha existido. Su pensamiento no era una elección entre dos bandos, sino una tercera vía, una visión que fusionaba la lógica más rigurosa con un profundo sentido de asombro. Para entender a Einstein hay que retroceder en el tiempo. Nació en 1879 en Alemania, en el seno de una familia judía no practicante. De niño fue introducido en algunas tradiciones religiosas, asistiendo a una escuela católica donde la introducción religiosa era parte del currículo. Sin embargo, su carácter curioso y rebelde, junto con su mente insaciablemente lógica, lo alejaron pronto de los rituales y las dogmas. Su sed de conocimiento no encontraba consuelo en las historias de la Biblia, sino en algo más tangible y demostrable. A la edad de 12 años, un evento en particular marcó su camino. Un amigo de la familia le regaló un libro de geometría de Euclides. Einstein descubrió el libro como un pequeño milagro. Las verdades eternas de la geometría, la belleza de la lógica pura, le causaron un asombro, una admiración que le hicieron sentir una reverencia mucho más profunda que cualquier oración o salmo. La geometría le mostró que el universo no era un lugar caótico o caprichoso, sino una obra de arte ordenada, regida por principios elegantes y universales. Desde ese momento, su fe ya no estaba en las historias o las dogmas, sino en el orden y la armonía de la naturaleza misma. Descubrió una espiritualidad en las matemáticas y en la física. A pesar de su escepticismo religioso, Einstein nunca renegó de sus raíces culturales judías. De hecho, las abrazó como una parte fundamental de su identidad y se enorgulleció de su herencia, sobre todo ante el auge de lo que estaba sucediendo en Europa. Sin embargo, buscó en la ciencia un lenguaje más universal, una manera de comprender lo sagrado a través del orden del cosmos, un lenguaje que trascendía las barreras de las religiones y las culturales. Su búsqueda de una teoría del todo no era un solo objetivo científico, sino también una misión profundamente espiritual. Él creía que esa teoría le permitiría ver la arquitectura final del universo, lo que para él era el pensamiento de la deidad. En 1926, en plena batalla intelectual con el físico Bohr, Einstein pronunció una frase que resonaría a través del tiempo y que paradójicamente sería una de las más malinterpretadas de la historia de la ciencia. Dios no juega a los dados con el universo. En ese momento, la mecánica cuántica, la teoría que describía el comportamiento de las partículas a nivel subatómico, estaba en auge. La mecánica cuántica introdujo el concepto de incertidumbre y de probabilidad en la física. Para Bohr y otros físicos, era inherente probabilístico. El resultado de un evento subatómico no podía producirse con certeza, sino solo su probabilidad. Einstein, un hombre que creía en un universo ordenado y detallado, le aterraba esta idea. No podía aceptar que el azar, la aleatoriedad, fuera una ley fundamental de la naturaleza. Cuando Einstein dijo, Dios no juega a los dados, no se estaba refiriendo al sistema religioso. Estaba usando la palabra Dios como una metáfora para el orden subyacente del cosmos. Para él, detrás del aparente caos de las partículas subatómicas, detrás del azar de la mecánica cuántica, debía existir un orden aún no descubierto, una ley más profunda y elegante que lo explicaría todo. Su Dios era la armonía, la elegancia matemática y el determinismo que él intuía en sus leyes naturales. Era una expresión de su fe en la racionalidad del universo, una fe tan fuerte que estaba dispuesto a desafiar la teoría más prometedora en su tiempo. La frase se convirtió en su estandarte para los creyentes, que lo usaron como prueba de su fe, pero en realidad era una declaración de su escepticismo sobre la naturaleza aleatoria de la relatividad. Él se negaba a aceptar una física que dependía del azar. Cuando Einstein hablaba de Dios, se refería a lo que él llamaba un Dios cósmico. No era el Dios personal del Antiguo Testamento o de la Biblia, un ser que escucha plegarias, castiga pecados o interviene en los asuntos humanos. Su Dios
era la invención de la naturaleza misma. Para él, la palabra Dios era la metáfora perfecta del misterio y de la belleza del universo, la matemática que sostiene a las galaxias, la simetría de las leyes físicas y la elegancia que subyace a la creación. Sentía una profunda reverencia por la inteligencia que se manifestaba en la estructura del cosmos. Esta inteligencia no era una persona o un ser con voluntad, sino el orden y la lógica que rigen la realidad. Él experimentaba una sensación de éxtasis al completar la elegancia de una ecuación o la vastedad del universo. Para él, ese éxtasis era una forma de espiritualidad. En una ocasión, en una de sus cartas más famosas escribió: quiero conocer los pensamientos de Dios, los demás son detalles. Con eso, no hablaba de religión, sino de descifrar la mente de la naturaleza, a comprender las leyes universales que permitían que el universo existiría de tal manera en la que lo hace. Para Einstein, la ciencia no era un camino opuesto a la espiritualidad, sino el camino más directo para acceder a ella. La física era su forma de oración, era su búsqueda de la verdad fundamental que subyace a toda existencia. Si la frase de los dados es ambigua, sus cartas privadas son mucho más claras. En 1954, un año antes de su muerte, Einstein respondió a una carta del filósofo quien le había enviado su libro Escoger la vida, la llamada Biblia a la rebelión. La respuesta de Einstein es quizás la declaración más directa sobre su postura. En ella escribió: la palabra no es más que la expresión y el producto de la debilidad humana, y la Biblia es una colección de leyendas honorables, pero primitivas, que sin embargo son bastante infantiles. Ninguna interpretación, por muy sutil que sea, puede cambiar esto para mí. Rechazaba de manera frontal las religiones organizadas con sus dogmas, sus rituales y sus afirmaciones de verdad absoluta. Para él, esas religiones eran un refugio para aquellos que temían miedo de la muerte y de la incertidumbre, y no de la verdad de la realidad. Las religiones desorganizadas, con sus conceptos de un Dios que castiga y recompensa, les parecía una invención humana, una forma de control social. Y sin embargo, a pesar de este rechazo, Einstein no se consideraba un ateo en sentido dogmático. En esta carta, a un ateo declarado, dijo que no podía llamarse a sí mismo ateo porque no podía concebir la idea de que la complejidad y el orden del universo podrían producirse por pura casualidad. Se encontraba en un punto intermedio, un espacio donde la espiritualidad y la ciencia se tocaban. Sentía un profundo sentimiento cósmico religioso, un asombro reverente frente a la estructura, la armonía y la belleza del universo. Para él, el simple hecho de que el universo sea comprensible para la mente humana era el mayor de los milagros. Era una espiritualidad sin religión, una fe en la racionalidad de la naturaleza, sin un ser personal al cual adorar. Para entender mejor la filosofía de Einstein, hay que mirar a uno de sus mayores influyentes, el filósofo holandés del siglo XVII, Barend Spinoza. Spinoza creía que Dios no era un ser trascendental que existía fuera del universo, sino que Dios era la propia naturaleza. Para Spinoza, todo lo que existía es una manifestación de Dios, y las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios. Su visión era un panteísmo radical, la creencia de que la divinidad está en todas partes y es todo. Einstein leyó a Spinoza desde muy joven y adoptó su visión. Su Dios no era el creador de la naturaleza, sino la naturaleza misma, en toda su majestuosidad, su orden y su inmensidad. Su reverencia no era hacia un ser superior, sino hacia las leyes de la física, que permitían que las estrellas brillaran, las galaxias se formaran y la vida revolucionara. Cuando decía que Dios se manifestaba en el orden de las leyes, estaba parafraseando la visión de Spinoza, de una deidad inmanente. Esa visión explica por qué Einstein se sentía tan cómodo hablando de Dios. Para él, la palabra no tenía la carga religiosa que tenía para la mayoría de la gente. Era simplemente un sinónimo de la naturaleza, el cosmos o la inteligencia profunda que subyace a todo. Para él, la idea de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos era una contradicción con las leyes inmutables de la física. Un Dios que pudiera cambiar las leyes del juego no era un Dios digno de su admiración. Su Dios era la ley, la causa primera, la razón eterna y que subyace a la realidad. Para Einstein no existía una separación real entre la ciencia y la espiritualidad, como tampoco la había entre la ciencia y el arte. Él veía la física como una forma de arte, la más elevada de todas. Decía que la belleza de una teoría era tan importante como su precisión. En una ocasión le preguntaron si creía en la existencia de un ser que pudiera ser descrito como Dios. Él respondió que creía en el Dios de Spinoza, que
que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no un Dios que se preocupa por el destino de los seres humanos. Este sentimiento cósmico religioso era para él la emoción más poderosa y noble de la investigación científica. No era el miedo a lo desconocido, sino el asombro ante la belleza de lo que se descubre. La vida era para él un misterio que valía la pena vivir y resolver, pero no un misterio que fuera a ser desvelado por un milagro, sino por la lógica y el pensamiento. Einstein no encajaba en etiquetas, no fue un creyente tradicional ni un ateo cerrado. Su Dios era la naturaleza misma, la música secreta que resuena en las leyes del cosmos. Su espiritualidad era un subproducto de su asombro ante el universo. Quizás lo que Einstein no dejó no fue una respuesta, sino una invitación a ir más allá de las categorías. Nos invitó a entender que la ciencia y la espiritualidad no tienen que estar tan alejadas. Buscar a Dios y buscar la verdad del universo pueden ser en el fondo la misma aventura. En lugar de buscar un ser que nos dé respuestas, nos desafía a encontrar la belleza en las preguntas. Su legado nos recuerda que la curiosidad y el asombro son quizás las formas más puras de reverencia. Al final, la pregunta no es si Einstein creía en Dios, sino si nosotros, al contemplar el misterio del universo, podemos sentir lo mismo que él, un respeto profundo, un asombro reverente y una conexión con la grandeza de lo desconocido. Einstein nos enseñó que la ciencia no nos aleja del misterio, sino que nos acerca a él, que el verdadero milagro no es que Dios existe, sino que el universo tan complejo, vasto y ordenado sea comprensible para la mente humana. Si el video te gustó, suscríbete porque este canal está en ascendencia, dale like y comparte. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.